Cuando hablamos de tos, todos pensamos seguramente en algo molesto e incómodo. ¿Quién no ha sufrido ese ataque de tos en el momento más inoportuno? O esa tos insistente que nos agobia durante unos días por un catarro o por otro tipo de afección. Sin embargo, y pese a su incomodidad, la tos es un mecanismo de defensa de nuestras vías respiratorias, un acto reflejo que permite despejar nuestro sistema respiratorio de agentes externos como el polvo, el humo, otras sustancias irritantes y cuerpos extraños. No obstante, cuando esa tos se prolonga en el tiempo más de lo normal, estemos alerta porque puede ser una tos patológica. Cuando dura menos de 4 semanas, generalmente por un resfriado o una gripe, la tos se clasifica como aguda. Si una vez pasada la infección, la tos permanece hasta un máximo de 8 semanas, se denomina tos subaguda. Pero si se mantiene de forma más o menos constante más de 8 semanas, y en el caso de los niños, más de 4 semanas, se considera entonces tos crónica. La tos crónica aparece especialmente a partir de los 50 años y las mujeres tienen aproximadamente el doble de posibilidades de padecerla que los hombres. Es causa frecuente de consulta tanto en atención primaria y en neumología y puede tener un gran impacto físico y emocional en la vida del paciente. Puede estar causada por distintas enfermedades, entre ellas las pulmonares, pero en ocasiones su origen es desconocido. En todo caso, cada vez más profesionales sanitarios de todo el mundo coinciden en que la tos crónica debe considerarse y tratarse como patología independiente a aquellas que pueden causarla. Tal vez al escuchar esto pienses en esa tos que arrastras desde hace tiempo y que quizá consideras que es normal porque padeces una enfermedad respiratoria. Y si no es tu caso, creo que igualmente te interesará saber más sobre esta enfermedad, sobre qué es, cómo se puede detectar y qué tratamientos puede haber para la tos crónica. Como siempre, en Date un Respiro te vamos a ofrecer toda la información y lo vamos a hacer charlando con el doctor Luis Puente Maestu, un verdadero experto. Te invito a escucharlo. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Desde FENAER defendemos siempre, ya lo sabes, que la información es fundamental para prevenir y controlar enfermedades. Saber sobre ellas facilita, entre otras cosas, algo muy importante como es diagnosticarlas cuanto antes. Como ocurre con otras patologías, la tos crónica es una enfermedad muy infradiagnosticada, especialmente entre la población más joven. Nunca hay que dar nada por hecho. Si se padece una tos persistente, no hay que conformarse con asumirla como algo normal por tener una enfermedad respiratoria o porque se fuma o porque se tiene alergia a ciertas sustancias que nos rodean. Lo normal es informarse y consultar con los profesionales sanitarios. Según un reciente estudio realizado en nuestro país, un 8,2% de españoles sufre tos crónica a lo largo de su vida y un 5,5% la ha experimentado durante los 12 meses anteriores. Como te decía, las causas pueden ser varias y cada vez hay más convencimiento de que la tos crónica se debe a una combinación de distintos factores. El estudio de Palombini de 1999 detectó que el 61,5% de los casos de pacientes no fumadores con tos crónica tenía un origen multifactorial, frente al 38,5% de origen unifactorial. ¿Cómo sabemos si tenemos tos crónica? ¿Cómo puede tratarse? ¿Es posible prevenirla? Para dar respuesta a estas y a otras preguntas, tenemos con nosotros al doctor Luis Puente Maestu, neumólogo y jefe del Servicio de Neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, bienvenido a Date un Respiro. Bienvenido, muchas gracias.
Doctor, Pues, quizá muchos pacientes con alguna patología respiratoria crónica consideren que tener tos de forma permanente es lo normal, precisamente no por su enfermedad. ¿Cómo podemos identificar que esa tos que tenemos hace tiempo es una tos crónica y que por lo tanto deberíamos consultar al médico? bueno, el concepto de tos crónica es una tos que ha variado un poquito con el tiempo, pero hoy en día se ha establecido que es una tos que dura más de 8 semanas. Es cierto que la tos crónica normalmente se debe a dos tipos de causas o a dos síndromes generales, que es la tos. El médico normalmente, cuando un paciente tiene una tos que dura más tiempo y tiene algunos síntomas respiratorios como disnea o alguna cosa más, pues le hará estudios que en general serán una radiografía y a lo mejor una espirometría. Y con estos estudios, pues el médico ve si tiene alguna causa, alguna enfermedad o está expuesto a alguna cosa, como se ha mencionado antes, el tabaco, que puede producir tos, o no se aprecia ninguna enfermedad. En los pacientes que tienen tos asociada a enfermedades respiratorias crónicas, normalmente lo que normalmente se trata es la enfermedad y se ve si el paciente mejora. Lo que se ha empezado a reconocer en los últimos tiempos es que algunos pacientes con enfermedades crónicas bien tratadas siguen teniendo muchísima tos, que es lo que más les deteriora su calidad clínica. A este cuadro se le está empezando a dar nombre, que es una tos crónica refractaria al tratamiento, y bueno, pues sí que cuando una persona, no sé, tiene incontinencia, no le deja dormir, o tiene síncopes y la tos es el síntoma fundamental y está bien tratada de su enfermedad de base, pues probablemente estas personas sí que deban preguntar si hay algo más que se puede hacer, ¿no? Hay otro grupo que es el de personas que después de este estudio y básico, pues no sale ninguna bandera roja, no se encuentra ninguna lesión en el pulmón, no echan sangre, no tienen otra serie de síntomas que deberían ya alarmar un poco más y no se encuentra ninguna enfermedad. En este tipo de enfermos, pues de oficio se buscan tres causas que son las fundamentales. Una es el reflujo gastroesofágico. Mucha gente no reconoce que esa tos que le entra después de comer o esa tos que le entra cuando a las 4 de la mañana le viene el ácido porque está tumbado en la cama, pues es una tos relacionada con el reflujo. Otra enfermedad es formas leves de asma que no dan una manifestación clara, identificable con claridad por el médico y que solo se detectan pues haciendo pruebas o poniendo tratamientos de prueba. Y otra causa son todos esos problemas que mucha gente tiene de vías aéreas superiores, que a veces pues, producen un goteo de mucosidad por la parte de atrás de la nariz que da tos. Si no se encuentra ninguna de estas causas, la llamamos tos crónica sin explicación. Y es cierto que hoy en día empieza a aparecer información que parece sugerir que puede ser una enfermedad, tanto la refractaria, una enfermedad combinada, su enfermedad respiratoria crónica, como la inexplicada, una enfermedad en sí misma. Es decir, hay bueno, no sé, si acaso a lo largo de la entrevista pues doy alguna explicación sencilla, pero que haga entender que es un mecanismo diferente el que produce esta tos que la tos protectora, la que tenemos cuando nos atragantamos o la que tenemos cuando tenemos expectoración. Por ahí, doctor, precisamente me gustaría continuar el hecho de que exista, al parecer, un consenso entre los profesionales sanitarios como usted sobre eso que nos comenta, ¿no? Que la tos crónica debe ser considerada de una forma independiente a las enfermedades que pueden ocasionarla, ¿no? Hablamos entonces con todo el derecho de una enfermedad en sí misma y por tanto con síntomas propios, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a ver, aunque los médicos siempre tratamos de buscar una explicación unificadora a todos los síntomas que tiene el paciente, estamos acostumbrados a ver pacientes que tienen más de una enfermedad concurrente y algunas que comparten síntomas. Uno puede tener una EPOC
y padecer del corazón, y las dos cosas contribuir a su disnea. Sabemos que el EPOC y el asma son capaces de convivir en un mismo paciente y tenemos un cuadro mixto de EPOC asma con sus variantes. Y la tos crónica, en la medida en que se empieza a perfilar un mecanismo específico y a perfilar como una entidad independiente, pues puede concurrir con otras enfermedades respiratorias, y entonces estas personas que su tratamiento no les alivia la tos, pues probablemente tienen añadido a su enfermedad respiratoria crónica esta enfermedad que llamamos tos crónica. Si no tiene enfermedad la llamamos sin explicación, pero es un síndrome de tos crónica, una enfermedad. Efectivamente. Algo ya nos ha avanzado, pero me gustaría hablar, doctor, de las complicaciones en las que puede desembocar la tos crónica, y me gustaría también saber un poquito sobre cómo cambia la vida, la calidad de vida de quienes la sufren, pues tanto en el plano físico como en el psicológico o emocional, ¿no? La tos crónica tiene complicaciones propias de la tos, ¿no? Algunas veces los enfermos vienen porque se han roto una costilla de los esfuerzos que hacen con la tos. Esto no es frecuente. Pero, por ejemplo, las mujeres de cierta edad o no, cuando tienen tos crónica, pues tienen incontinencia. Esto ocurre en un 10% de las mujeres que tienen tos crónica y es frecuente. Desde el punto de vista de las estadísticas que hacemos nosotros, que es preguntar a la población, probablemente si hablamos con ginecólogos y urólogos, el porcentaje de mujeres que ven que tienen incontinencia asociada a la tos es mayor de ese 10%. Otra complicación que presenta la tos crónica es, por supuesto, la alteración de la vida del paciente. Los pacientes vienen a las consultas diciendo que algunos tienen que hablar en público y que les es muy incómodo. Otros pacientes pues no duermen. En otros casos, la pareja del paciente por la noche, pues la tos le incomoda y le incordia. Por supuesto que todo lo que a las personas les impide hacer su vida social o les supone un conflicto, aunque sea menor, con sus compañeros de trabajo, con sus parejas, etcétera, les altera la calidad de vida y hay personas muy afectadas. Hay una forma extrema de esta tos, que es la tos sincopal. El paciente tose, y como en cada esfuerzo no deja llenarse el corazón de sangre porque está aumentando muchísimo la presión dentro del pecho y no hay un retorno de sangre adecuado, pues se desmayan, ¿no? Estas personas a veces no pueden conducir o no pueden hacer cosas que para todos son importantes, ¿no? La calidad de vida de las personas con tos crónica es sorprendentemente baja. Aunque lo lleven en silencio, ¿sabes? Como se dice en alguna campaña publicitaria de otras enfermedades. De otras enfermedades, doctor, al tener varias posibles causas, de algunas hemos estado hablando ya, ¿es complejo su diagnóstico? ¿Hasta qué punto en comparación con otras enfermedades crónicas? Pues es complejo el diagnóstico o no. Ya digo que con una radiografía hacemos ya una división, ¿no? En el que encontramos lesiones, una radiografía, alguna prueba, hacemos una división, en el que encontramos problemas pulmonares, el que no. En los que encontramos problemas pulmonares, pues la primera acción es tratar su problema pulmonar, ¿no? En los que no se encuentran causas o les persiste la tos, sí que ya hay un trabajo diagnóstico que hay que hacer, a ver si tienen reflujo, a ver si tienen asma, ¿no? Hay pruebas específicas. Las sociedades científicas no se definen claramente y hay dos tendencias, ¿no? La tendencia proactiva, voy a hacer muchas pruebas para ver si identifico la causa, y una tendencia que quizá es más práctica, que es la de, voy a poner un tratamiento de pruebas, casi siempre un inhalador de corticoides y un broncodilatador, y a ver si el enfermo mejora. Si me cuenta que tiene reflujo, le voy a poner pastillas para el ácido, lo que llamamos inhibidores de la bomba de protones muy rimbombantemente, que toma casi el 80% de la población por uno y otros motivos, y le damos una serie de consejos. Y si vemos que tiene un problema de congestión nasal, pues a lo mejor le tratamos ese problema nasal con
las medidas adecuadas, a veces corticoides inhalados, a veces vaos, a veces pues antibióticos, ¿no? Y bueno, pues esa es la actitud. Uno puede directamente ir, ¿no? Entonces, solo en los pacientes que no mejoran con los tratamientos, pues sí que en esos definitivamente está indicado hacer un trabajo que puede incluir pruebas respiratorias como TAC, o pruebas digestivas como endoscopia digestiva alta o piachimetrías o otros estudios, ¿no? Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Y una vez que tenemos ese diagnóstico, doctor, tenemos que pensar en la cura, si existe como tal, ¿no? O cuando está causada por una enfermedad respiratoria. Sí, perdón. Sí, El problema es más importante de lo que parece. Es decir, hasta ahora se han utilizado una serie de medicinas. Yo me acuerdo una vez que me entrevistaron y me preguntaron si la cebolla puesta en la mesilla no es que quitaba la tos. Es una cosa que la gente hace popularmente. Hasta la fecha no se conoce que eso tenga ningún efecto terapéutico. Pero es cierto que se utilizan una serie de medicinas que se llaman antitusígenos o mucolíticos o etcétera. Sorprendentemente, un porcentaje no despreciable de estos pacientes, cada vez que van al médico les pone antibióticos que no les van a hacer nada, ¿no? Porque tiene tos y bueno, pues entonces hasta ahora había los derivados de la morfina, la codeína sobre todo. Ese es un fármaco que se le suponen unas propiedades antitusígenas, pero de una manera observacional, es decir, nunca se han hecho estudios que claramente demuestren que reducen la tos. Y luego, bueno, pues hay otros productos, el dextrometorfano, otra serie de cosas que se utilizan. No digo los nombres químicos para no alentar a ningún producto en concreto, ¿no? Los nombres genéricos. Sí. Ahora mismo se está trabajando ya en unos nuevos medicamentos que parece que son eficaces para la tos y que se están probando en estudio reglado ya por las agencias internacionales que aprueban los medicamentos. Bueno, esperemos que estos fármacos estén pronto disponibles. ¿Estamos hablando de meses, de años quizá? No sé. Bueno, información que yo tengo es que quizá la aprobación ya esté en marcha y luego pues ya sabe que hay una negociación con los gobiernos de los distintos países que es más o menos difícil, ¿no? Entonces, normalmente suele tardar un poquitín más la negociación del precio al que se va a vender el medicamento en el país en concreto. En España tiende a ser particularmente difícil la negociación esta comparado con otros países europeos, pero esperamos que algunos de estos productos empiecen a aparecer después del verano. Después del verano estaremos pendientes y ojalá que podamos comentarlo aquí en Date un Respiro. Quiero plantearle también una pregunta relacionada con los niños. Quiero saber si tiene características distintas en ellos y qué la causa más frecuentemente en los pequeños, ¿no? Bueno, en los niños hay mucha menos información que hay con los adultos, pero los niños también algunos tienen tos crónica. Los niños son mucho más propensos a los problemas respiratorios y normalmente suele haber alguna causa respiratoria detrás. Pero algunos de ellos también tienen tos crónica sin que, aparte de esos síndromes como el Gilles-Latourette, esos síndromes que tienen una especie de tos que podemos ser como un tic, algunos de ellos lo que tienen es realmente tos crónica y que les incomoda igual, ¿no? Aparte de los procesos respiratorios que los niños son bastante frecuentes, ¿no? Los niños tienen catarros, a veces tienen asmas, tienen bronquiolitis, muchas cosas que luego pues arrastran durante un cierto tiempo. Una última pregunta por mi parte, pensando especialmente, además, en la audiencia de Date un Respiro, que son los pacientes con alguna enfermedad respiratoria crónica. Nos escucha todo tipo de personas, pero desde luego que enfermos respiratorios pues, abundan entre nuestros seguidores. ¿Puede prevenirse su aparición o controlar sus síntomas en el caso de estas personas? Pues la prevención de las enfermedades respiratorias en general es una
una manera de prevenir pues, la tos cuando la tos es un síntoma asociado a las enfermedades respiratorias. Dejar de fumar, que es un irritante, también previene la tos, ¿no? Entonces, a veces estas personas se les desencadena la tos por la exposición a determinadas cosas ambientales, un olor fuerte, aceite de freír o algún producto químico fuerte, pues bueno, pues la persona sabe que eso le desencadena excesos de tos, lo puede prevenir. Desgraciadamente, la tos crónica no explicada y la tos crónica refractaria parece que tiene un mecanismo que es una disfunción de unas terminales nerviosas que normalmente no tendrían que ser disfuncionantes, y todavía no sabemos por qué estas terminales nerviosas empiezan a producir esa tos irritativa. Digamos que la tos, hay una tos protectora que tiene un mecanismo por el nervio vago, es la tos habitual que tenemos cuando tosemos con expectoración, pero esta tos irritativa seca es por afectación de unas terminales nerviosas que están más en la periferia del pulmón y que realmente no sabemos. Estamos encontrando muchos síndromes que suponen una percepción un poco incrementada, ¿no? Que si las fibromialgias, que si la disnea, que si otras cosas, y yo creo que dentro de estos síndromes se encuadra probablemente la tos crónica persistente, es decir, aunque en este caso sí se conoce el mecanismo, es decir, hay un aumento de la actividad de una serie de receptores periféricos y nerviosos, o sea, casi se puede considerar una enfermedad neurológica, pero lo que no sabemos es por qué aumenta esta reactividad, y afortunadamente ahora creo que sí pronto tendremos una manera por lo menos de paliarla o de combatirla. Doctor Luis Puente Maestu, ha sido un placer haberle tenido con nosotros. De verdad que yo creo que hemos aprendido mucho y de una forma además muy, muy cercana, muy divulgativa. Gracias, de verdad. Pues muchas gracias, espero haber sido de utilidad lo ha sido, para claro los oyentes. Muchas gracias. Pues nada, adiós. Estás escuchando Date un respiro. Decíamos al principio que la tos es un mecanismo de defensa, pero también puede ser un síntoma y, como has podido escuchar, una patología en sí misma. Es interesante ver cómo la investigación y el estudio de las enfermedades evoluciona para aclararnos cada vez más el porqué de muchas cosas que le pueden pasar a nuestro organismo y cómo podemos afrontarlas. Agradecemos al doctor Puente sus clarísimas explicaciones sobre la tos crónica, esa tos que ya sabéis, si dura más de 2 meses hay que hacérsela mirar. Si aún te queda algo por saber, envíanos tu duda a través de la plataforma desde la que nos escuchas, de la web de FENAER o con un mensaje a través de WhatsApp. El equipo de Date un Respiro te espera en el próximo episodio. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Martiño Suárez y Olga González en la producción y el guión, Elena Goyanes en la coordinación y servidor Luis Fraga ante el micrófono. Solo me queda, eso sí, dejarle el sitio y el micro a Gracia y esa particular visión de la vida que ella tiene, ¿verdad? Con ella te dejo. Hasta el próximo episodio. Adiós. Ay, estaba ahora escuchando esto de la tos y me estaba acordando de... Es que no sabes lo que me pasó. Que ahora me río, sí, pero menudo susto. Resulta que la otra noche estaba yo sola en casa y como estaba aburrida y no había nada interesante en la tele, pues me dio por ponerme una película de vídeo que encontré ahí encima de la mesita. Y cuando llevaba un ratito, oye, que empiezo a escuchar a alguien que tose en la cocina, que está pared con la sala. Mira, me quedé petrificada.
más inmóvil que un gato de escayola. Congelada como un sueldo, vaya. Y la tos seguía, ¡qué miedo! Al final, pues mira, me levanté del sofá y con más miedo que vergüenza fui hasta la cocina despacito. Despacito y perfectamente armada con la pastorcita de porcelana que algún desalmado nos regaló cuando la boda. Que ya sé que con eso no iba a conseguir mucho, por más que se la estrellara al intruso en la cabeza. Pero mira, pensé que era una muy buena oportunidad para deshacerme de la figurita esa. ¡Qué fea! Total, que entro en la cocina y allí no había nadie. Claro, pensé yo, el tipo habrá entrado a robar, pero con tal ataque de tos, pues se habrá ido, que así no hay quien robe ni haga nada. Pero oye, que vuelvo a la sala y sigo escuchando la tos. Y ahí me di cuenta. ¡La tos salía de la tele! Resulta que yo no sabía que el vídeo ese era uno de esos piratas que alguien graba dentro del cine. Con tan mala suerte que el de al lado del que grababa pues le dio un ataque de tos. Bueno, un ataque. Yo creo que aquello era una tos crónica con todas las de la ley, porque la tos le empezó al principio de la peli y siguió mucho rato después de que en la pantalla apareciera un letrero que decía 10 años más tarde. Tampoco es que el ruido de la tos te hiciera perder mucho el hilo de la película, porque era de esas de acción, de las que los diálogos de los protas son todos a tiros. Pero bueno, algo molesto sí era. Y es que la tos te puede jugar muy malas pasadas. Oye, que te puede hacer difícil hasta las cosas más rutinarias, como robar en un piso o piratear una peli. Pero para mal rato, el que le hizo pasar a Carmelo. Carmelo es un compañero de mi marido y son muy amigos, así que nos invitó a su boda, hace ya unos años. Y justo cuando él tenía que decir lo de sí quiero, allí en el altar le entró un ataque de tos que era incapaz de decirle al cura ni sí, ni no, ni quiero, ni como tú veas. Lo peor fueron los golpes en la espalda que le dio la novia, que es de armas tomar. No lo descuajaringó de puro milagro, pero ni así. Hasta que la suegra, antes muerta que perder la pasta que puso para el banquete, le dio un caramelito de eucalipto. Y mira, entre chupada y chupada, Carmelo pudo decir un sí quiero, así, timidillo, con un hilo de voz, pero que el cura, la novia y su señora madre aceptaron como animal de compañía hasta que la muerte los separe. El caso es que años después Carmelo sigue sufriendo ataques de tos seguidos. Le han diagnosticado tos crónica inexplicable. Que a mí eso como que me sorprende, ¿no? Que ya le dije yo un día a mi propio, si no será algo nervioso. Nervioso Carmelo, me dice el tonto Lava. ¿Qué va? Si Carmelo es de lo más tranquilo. No, hombre, no, le dije yo. Quiero decir si no será cosa de los nervios. Ah, eso sí, me contestó. De los nervios que le pone su mujer, que es una histérica. Y es que las cosas como son. Ese matrimonio no es... Vaya, que no funciona del todo... Bueno, que se soportan más o menos cordialmente. Una cosa así, modelo gobierno, ¿no? O sea, siguen juntos, pero no pierden oportunidad de despellejarse. Incluso cuando salimos los cuatro o con otros amigos, es bastante habitual que acaben discutiendo. Y es que, la verdad, ella es de esas personas que es que no hay quien le tosa. Así que ya ves, el panorama para Carmelo. En fin, que no me extraña que cada vez que discuten, él acabe diciendo... En mala hora me dio tu madre aquel caramelo. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.